Estimados, muy buenas tardes ya. Esta es una breve cápsula de Wikilearning que los va a orientar a ustedes precisamente con la realización de su actividad de la semana 2. Recuerden que este certificado de especialidad es muy breve, muy cortito. Son apenas 3 semanas, 3 sesiones y 3 sesiones de telepresencia que están dirigidas a la resolución de dudas e inquietudes que se puedan surtir o presentar en el desarrollo de cada actividad de la semana como tal. La actividad de la semana 2 nos atañe a analizar cuáles son las amenazas a la ciberseguridad. Y claramente ya hemos conversado, he dejado a disposición varias herramientas que pueden serles muy útiles para que puedan comprender exactamente cuál es el significado de la ciberseguridad. Y es que la ciberseguridad es el estado o proceso de protección y recuperación de sistemas, redes, dispositivos, programas de cualquier tipo de ciberataque. Y los ciberataques, como ya ustedes saben, constituyen un peligro, constituyen un atentado frente a la información confidencial y, por supuesto, un atentado frente a los controles que podemos mantener en materia de seguridad de datos. Cuando nosotros observamos los 5 sectores más afectados por las amenazas a la ciberseguridad, tenemos que la administración o el gobierno es uno de ellos fundamentalmente. Tenemos que los proveedores de servicios digitales o personales o privados también, el público en general, la salud, la sanidad, los establecimientos de salud o las finanzas y banca como tal. Cuando nosotros de una u otra manera hablamos de cuáles son los riesgos de las amenazas cibernéticas, el riesgo siempre va a estar ahí, siempre va a estar latente, siempre va a estar en esa cuestionable configuración de algunos servicios que están en la nube, ¿no? Y se pone, por supuesto, ese juicio o ese cuestionamiento frente a la seguridad que puede darse frente a un ciberataque exitoso porque logra la violación de los datos. Entonces, hoy por hoy, la protección de los datos confidenciales es una prioridad. La posibilidad de tener plataformas que permitan recuperar la información perdida, que permitan supervisar el riesgo de terceros, que permita que la exposición de datos sea controlada, que no haya una fuga de datos, es fundamental precisamente para no caer en estas redes de ciberdelincuencia como tal. Por eso, en razón de esta breve cápsula, se trata fundamentalmente de dar alcance a una breve reseña que nos muestra fundamentalmente una noticia que trata sobre esa preocupación del nivel de ciberseguridad en el país. Y para ello me van a permitir copiarles o aplicarles más bien para efecto de. Vamos a ver si aquí lo podemos lograr y se puede visualizar, por supuesto. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. Por la ciberseguridad de nuestro país. Ayer el Poder Judicial reportó un virus informático que afectó a 150 computadores, generando el retraso en algunas audiencias. Conversamos de este tema con Alejandro Barros, investigador del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, ¿qué tan grave es lo que ocurrió ayer, ¿no? Acá hay distintos tipos de virus, distintos tipos de vulneraciones informáticas. La de ayer, ¿qué tan grave fue? Pensando además en que la víctima, ¿no?, que es el Poder Judicial. Sí, fue bastante grave. De hecho, le significó a del orden de 140, 150 equipos tener que sacarlos de la red porque se estaban empezando a infectar. Estos son virus que se van replicando y por lo tanto en la medida que tú los mantienes conectados a una red se sigue replicando en los otros equipos. Pero yo te diría que lo más grave es que esos equipos estaban usando, y no solo eso, hay del orden de 3.500 de un total de 14.000 y algo equipos, están usando un sistema operativo que ya está dado de baja por Microsoft, que terminó su vida
su vida útil el 14 de enero del 2020, es decir, hace 2 años y medio ya. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de seguridad? Significa que no tiene soporte, significa que no hay actualizaciones ni parches de seguridad, y por lo tanto queda congelado, digamos, a cómo estuvo en ese minuto, y las amenazas van siempre evolucionando y van cambiando, y por lo tanto, si es que tú no tienes actualizaciones, empiezas a aumentar el riesgo de manera muy significativa. Ahora, en el Poder Judicial, pero ya habíamos sabido lo del Estado Mayor Conjunto, que claramente son reparticiones muy sensibles, ¿no? Cualquiera sea. Y ahí se plantea este debate de qué tan al debe estamos con esto, o es habitual, o tenemos que acostumbrarnos, cómo se puede ir enfocando el debate o la aceleración de tecnologías para evitarlo. Sí. A ver, a tu primera pregunta, ¿qué tan al debe estamos? Estamos muy al debe. O sea, un ejemplo de lo que ha ocurrido en los últimos años, nosotros teníamos una ley de delito informático que era del año 92 y se acaba de actualizar, o sea, pasaron 30 años para que la actualizáramos, y en esos 30 años en el mundo de las tecnologías han pasado muchas cosas. De hecho, al 92 no existían las redes sociales, entonces, por un lado eso, por otro lado una institucionalidad bastante pobre en esta materia. Recuerden ustedes que la administración pasada, después de que hubo algunos de los casos en el sector financiero, se nombró a un asesor presidencial en materia de ciberseguridad, se le llamaba el zar de la ciberseguridad. Primero estuvo Jorge Atton, después estuvo Mario Farren, y después no hubo nadie. Y yo creo que estamos muy al debe en esto, si uno ve lo que experiencia comparada en otros países, en la Unión Europea, los países de la OCDE, este tema se lo han tomado bastante en serio, porque tiene connotaciones bien graves, o sea, vulneraciones de datos sensibles, como fue lo que pasó en el caso del EMCO, o el no poder acceder a la información. Los dos hackeos son de orígenes un poquito distintos y tienen propósitos distintos. ¿Por qué son distintos? Porque en el caso del Estado Mayor Conjunto, lo que ahí hubo fue un grupo de hackers que se autodenominan Guacamaya, que tiene más bien connotación de carácter político. Ellos han atacado a varios países, fundamentalmente al sector de las Fuerzas Armadas y de policía, y también tienen motivaciones en el ámbito medioambiental. Han atacado compañías mineras, por ejemplo. Entonces, ahí el propósito era divulgar esa información y demostrar que no estaban tomando medidas para prevenir esos ataques. Y en el caso del Poder Judicial es lo que se llama más bien un secuestro de datos, que en el fondo lo que hacen los hackers es que te encriptan la información de tus computadores y después piden un rescate. Habitualmente se pide en criptomonedas tipo Bitcoin o alguna de estas, para poder recibir una clave y que con esa clave puedes desencriptar los archivos. ¿Y eso con un fin financiero? Exactamente, ahí hay un fin económico. Y de esos han habido muchos. Hubo uno muy famoso en Estados Unidos el año pasado de un oleoducto. Que fue bastante Ahora, con respecto a lo que pasó en EMCO, también tenía que ver con un grupo de hackers que nosotros hemos hablado en estos días y también tendría como una finalidad de publicidad, si se adjudican este tipo de hechos, entonces ahí suman puntos, digamos, ¿no? Claro, o sea, ahí hay como dar como una cierta visibilidad a este grupo. Ellos tienen unos principios que los han declarado en la web como esta América unificada y que toda la colonización lo que hizo fue atentar contra los pueblos originarios, y también el tema medioambiental, digamos. Esa es como su línea de... Alejandro, ahora, ¿por qué Chile está en este pie de fragilidad, digamos, y de vulnerabilidad ante este tipo de ataques? ¿Qué fue lo que no hicimos bien para llegar a este punto? ¿Y cómo solucionarlo, además? Sí, yo te diría que pasan varias cosas. Uno, que con este tema nos pasa mucho que cuando ocurren estos casos se transforma en tema, pero pasan estos casos y deja de ser tema. O sea, tenemos la tendencia a preocuparnos y no a ocuparnos del tema. Porque el tema de la ciberseguridad no basta con que tú tomes medidas hoy día, tienes que estarlas tomando todos los días, porque todos los días están apareciendo nuevas amenazas, cada vez más sofisticadas. Esto es algo que no va a cambiar, va a ir creciendo en el tiempo, y como digo, cada vez más sofisticado. Y en la medida que tú no vas tomando acciones y medidas preventivas,
estimados, dejémoslo ahí para efecto de... Que ojo, dicho sea de paso, no te garantiza... Para efecto de no alargar la cápsula y que se cumplan los términos de tiempo. Igual el vídeo, cuando sucedió este caso del Estado Mayor Conjunto que sufriese un hackeo, es importante, así que el enlace va a estar a disposición de ustedes. Entender, por supuesto, que amenazas más frecuentes a la ciberseguridad, el ransomware, las amenazas contra los datos, el malware, las amenazas no maliciosas, amenazas relacionadas con los correos electrónicos, son ejemplos de amenazas que ustedes pueden tener como guía de referencia en su actividad de la semana número 2. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.